¿Has considerado alguna vez que la ausencia de relaciones íntimas podría ser el catalizador más poderoso para despertar tu verdadero potencial espiritual? ¿Y si la falta de sexo no representa una pérdida, sino un proceso de transformación del alma? ¿Y si lo que denominas vacío, soledad o apatía es en realidad la manera que tiene tu mente de purificarse mediante el silencio y la contención? Carl Jung sostenía que toda energía acumulada jamás desaparece, se transmuta. Cuando alguien decide vivir sin sexo, esta fuerza creativa no se extingue, sino que se vuelve hacia sí misma. Comienza a trazar nuevos senderos en las profundidades de la mente, buscando expresarse a través de sueños, visiones, impulsos y despertares que pocos llegan a comprender. La pureza tiene un precio, y ese precio es enfrentarse a la sombra. Cuando el cuerpo permanece en silencio, el alma eleva su voz con intensidad renovada. Esto no es una lección moral, es el coste espiritual de la abstinencia, una transformación tan intensa que la gran parte de personas sería incapaz de soportarla. Existe una ley natural que Jung comprendió como pocos otros. La energía nunca muere, solo cambia de forma. Cuando la energía sexual deja de manifestarse en el cuerpo, no se disuelve. Desciende a las profundidades del inconsciente, buscando nuevas vías, nuevos modos de circulación. Aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que la abstinencia consiste en disciplina, control y negar los deseos carnales. Pero Jung entendió algo más profundo. No bloqueas la energía, la rediriges. La energía sexual es sagrada, primordial. Es la misma fuerza que anima la germinación de una semilla, el canto de los pájaros al amanecer, el instinto de un lobo bajo la luna. No es solo placer o reproducción, es el mismísimo pulso de la creación. Y cuando se corta su canal habitual, busca otras avenidas. Algunos la transforman en arte, otros en devoción, obsesión o furia. Algunos la elevan hacia Dios, pero siempre está en movimiento, siempre encuentra una manera de mantenerse viva, siempre se está transformando. La pregunta es, ¿en qué? Jung llamó a este proceso sublimación, pero no te dejes engañar por el término clínico. La sublimación no es un cambio pacífico y gentil, es alquimia. Es tomar el calor del deseo y forzarlo a través de otro canal. Imagina un río que ha estado fluyendo en una dirección durante años y de repente construyes un muro a través de él. El agua no se detiene, se eleva, inunda las orillas, encuentra nuevos canales, nuevas raíces, a veces excavando en rocas y tierra, transformando todo el paisaje. Esto es lo que sucede dentro de ti cuando la energía sexual se ve privada de su liberación natural. Las personas se aterrorizan ante esta transformación porque no la comprenden. Sienten la presión elevándose, sienten el calor aumentando y piensan que algo está mal. Creen que se están volviendo locas. Pero Jung decía que no te vuelves loco, despiertas, porque esta energía que se vuelve hacia adentro comienza a llamar a puertas que no sabías que existían. Despierta el inconsciente, activa la sombra, crea sueños que parecen más reales que la vida despierta, genera una tensión en el alma que exige resolución. Pero aquí está el peligro. Si no comprendes lo que está sucediendo, esta energía te destruirá desde adentro, se convertirá en neurosis, se transformará en compulsión, se volverá un fuego que arde sin propósito. Jung observó esto repetidamente en sus pacientes, personas que se creían virtuosas por negar su naturaleza sexual, luego se encontraban abrumadas por miedos irracionales, fantasías violentas o ilusiones espirituales. La energía no desapareció, simplemente se hundió más profundo y se convirtió en algo más oscuro, incontrolable. Por eso, los místicos y monjes que verdaderamente dominaron el celibato no eran pasivos, no se limitaron a reprimirse, eran guerreros del mundo interior. Sabían que la fuerza sexual debía enfrentarse con conciencia, disciplina y propósito sagrado. Transformaron este fuego en oración, meditación y visiones de lo divino. No suprimieron la energía, la transformaron. Le dieron una nueva forma, un nuevo lenguaje, una nueva dirección. Y esa es la clave. La transformación requiere intención, requiere conciencia. Sin ella, eres solo una olla a presión sin válvula de seguridad. Piensa en los artistas que crearon sus obras más grandiosas durante sus periodos de celibato, escritores que volcaron todo su deseo insatisfecho en poesía, inventores cuya obsesión nació de redirigir la energía del deseo hacia el descubrimiento. Estos no eran santos, eran alquimistas, tomaron la materia prima de la sed sexual
y la transformaron en algo que sobrevivió al cuerpo, algo que pudo tocar la eternidad. Pero esto no sucedió por casualidad, sucedió porque entendieron, consciente o inconscientemente, que la energía tenía que ir a algún lugar, y ellos eligieron dónde. Ahora, vivir sin sexo y no sentir nada es otro asunto, no es transformación, es desconexión, es entumecimiento. Jung diría que te has desconectado de la fuente, porque la energía sexual es energía vital, es la misma corriente que recorre tus ambiciones, tu creatividad, tu deseo de existir. Cuando está verdaderamente ausente, te conviertes en un fantasma. Te mueves por la vida sin presencia, sin pasión, sin deseo. Pero cuando está presente y redirigida, te conviertes en alguien completamente diferente. Te conviertes en una fuerza. Así que la pregunta no es si tienes deseo sexual. La pregunta es, ¿qué haces con él? ¿Hacia dónde va? ¿Se transforma en algo más profundo? ¿O se pudre en las profundidades de tu inconsciente, convirtiéndose en resentimiento, amargura y desesperación? Porque la energía nunca muere, solo cambia de forma, y la forma que toma depende de ti. En cuanto cerramos la puerta al deseo físico, algo más se abre, y no siempre es hermoso. Jung nos advirtió sobre esto. Dijo que cada parte de nosotros mismos que negamos no simplemente desaparece, se esconde en las sombras. Y la sombra es paciente, espera, observa, se fortalece en la oscuridad. Y cuando dejamos de nutrir nuestros cuerpos, la sombra comienza a exigir nuestra atención de maneras que es imposible ignorar. La sombra es todo lo que has reprimido, todo lo que te han dicho que está mal, sucio, vergonzoso o débil, es la ira que nunca has expresado, el deseo que has fingido que no existe, los celos que has tragado, la violencia que has estado reprimiendo. Y cuando la energía sexual no tiene otro lugar a donde ir, alimenta la sombra, despierta esas partes ocultas de ti, las empodera. Y de repente, no solo estás lidiando con la falta de sexo, estás lidiando con una rebelión psicológica. Es entonces cuando las personas comienzan a tener pensamientos intrusivos, fantasías incontrolables, sueños tan intensos y perturbadores que se despiertan sudando, con el corazón acelerado, preguntándose en qué clase de monstruo se han convertido. Pero Jung decía que no eres un monstruo, simplemente estás encontrándote con partes de ti mismo que has ignorado durante demasiado tiempo. La sombra no es malvada, simplemente es inconsciente, y cuando privas al cuerpo de alimento, fuerzas a la sombra a rebelarse. Las personas huyen de esto, piensan que ignorándolo desaparecerá. Redoblaron su disciplina, rezan con intensidad renovada, ayunan, se distraen con trabajo, ruido, cualquier cosa que les impida enfrentar lo que surge dentro de ellos. Pero la sombra no responde a la negación, responde al reconocimiento. Quiere ser vista, quiere ser reconocida, y hasta que lo hagas, te perseguirá. Jung creía que el camino hacia la totalidad requiere integrar la sombra, no destruirla. Esto significa observar las partes de nosotros mismos que nos han enseñado a odiar y encontrar una manera de reconciliarnos con ellas. No ceder a cada impulso, sino entender sus orígenes. No esclavizarse al deseo, pero tampoco fingir trascenderlo. Es el filo de la navaja, es el trabajo que detestan las personas. Cuando el cuerpo se detiene, la sombra despierta, y lo que hagas con ese despertar determinará tu crecimiento o tu colapso. Algunos lo usan como una puerta hacia el autoconocimiento más profundo. Otros se dejan abrumar. La diferencia radica en la conciencia. La diferencia radica en tu disposición a confrontar lo que ha sido enterrado. Si quieren obtener conocimiento avanzado acerca de los beneficios ocultos de la retención seminal y descubrir secretos milenarios, pueden acceder a un ebook revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Encontrarán el enlace en la descripción. Cuando el cuerpo se ve privado de su expresión natural, el inconsciente no permanece en silencio, habla, y su lenguaje son los sueños. Jung dedicó toda su vida al estudio de este lenguaje, descifrando los símbolos que emergen desde las profundidades cuando la mente consciente se niega a escuchar. Descubrió que la energía sexual, cuando no encuentra salida en la vida consciente, se convierte en el combustible de los sueños más intensos, perturbadores y transformadores que una persona puede experimentar. Estos no son simplemente imágenes aleatorias, son mensajes, son advertencias, son invitaciones a ver lo que has estado evitando. Las personas que viven sin sexo a menudo reportan sueños que parecen más grandes que la vida, sueños sobre ser perseguidos por animales salvajes, sueños sobre ahogarse o volar, sueños llenos de extraños que parecen íntimamente familiares, sueños llenos de lujuria,
violencia o terror, y se despiertan sintiéndose confundidos, avergonzados o asustados. Pero Jung les decía que prestaran atención, porque el sueño les revela lo que su mente despierta se niega a ver, les muestra la energía encerrada dentro de ellos y cómo está tratando de liberarse. El inconsciente no piensa en palabras, piensa en imágenes, en sentimientos, en historias, y cuando la energía sexual se reprime, toma formas arquetípicas. Se convierte en el amante que nunca tuviste, la bestia que tienes miedo de enfrentar, la sombra que acecha en un rincón. Estas no son meras fantasías, son la forma que tiene la psique de tratar de restaurar el equilibrio, porque el inconsciente está constantemente buscándolo. Cuando una faceta de la vida se niega, la otra compensa, y compensan con sueños. Algunos sueñan con sexo con extraños, personas que ni siquiera existen. Otros sueñan con escenarios tabú que los horrorizan al despertar. Se sienten culpables, como si hubieran hecho algo malo, como si el sueño en sí mismo fuera prueba de su corrupción. Pero Jung entendió que los sueños no siguen las reglas de la moralidad, siguen las de la psique, y la psique es amoral. No le importa ni el bien ni el mal, solo le importa el equilibrio, la totalidad, revelar lo que está oculto. Por eso el análisis de sueños era tan importante para Jung. Sabía que los sueños eran un vínculo directo con el inconsciente, una manera de ver lo que el ego se negaba a reconocer. Y para aquellos que viven sin sexo, los sueños se vuelven especialmente poderosos. Se convierten en el lugar donde toda la energía reprimida se manifiesta simbólicamente. Alguien que sueña con fuego podría estar sintiendo el calor de una pasión no expresada. Alguien que sueña con agua podría estar ahogándose en emociones incomprensibles. La persona que sueña con ser perseguida podría estar huyendo del mismísimo deseo que trataba de escapar. Pero esto es lo que pasan por alto las personas. Estos sueños no son castigos, no son señales de fracaso o desintegración. Por el contrario, son señales de vida. Demuestran que la energía aún está ahí, aún se mueve, aún busca expresión. Lo peor que puedes hacer es ignorarlos. Lo peor que puedes hacer es despertar, pasarlos por alto y fingir que no significan nada, porque al hacerlo, el inconsciente solo se fortalece, los sueños se vuelven más intensos, los símbolos más violentos. La psique hará todo lo posible para captar tu atención. Jung creía que al aprender a trabajar con los sueños, uno podía transformar la energía atrapada dentro de sí mismo. Uno podía aprovechar la materia prima del deseo reprimido y transformarla en autoconocimiento, creatividad y comprensión espiritual. Pero esto requería coraje. Uno tenía que confrontar las imágenes incómodas. Uno tenía que preguntarse, ¿qué me está diciendo este sueño? ¿Qué parte de mí mismo me estoy negando a ver? ¿Qué energía no estoy dejando fluir? Algunas personas mantienen diarios de sueños durante periodos de celibato y descubren patrones que nunca habían notado antes. Ven los mismos símbolos reapareciendo una y otra vez, las mismas figuras, las mismas emociones, y poco a poco comienzan a descifrar el lenguaje. Entienden que el sueño del extraño seductor no se trata de desear a otra persona, se trata de querer integrar una parte de sí mismos que han negado. El sueño de violencia no se trata de volverse violento, se trata de la furia de una energía que no tiene otro lugar a donde ir. El sueño de un templo sagrado o una figura divina no es solo una fantasía, es la psique anhelando la trascendencia, el propósito superior al que está destinada a servir la energía redirigida. Aquí es donde entra la dimensión espiritual, porque cuando la energía sexual se transforma verdaderamente, los sueños comienzan a cambiar. Se vuelven menos caóticos, se vuelven más simbólicos, comienzan a señalar hacia el significado, el propósito, algo más allá de lo personal. Jung los llamaba grandes sueños. Sueños que no solo reflejan tu vida individual, sino que te conectan con algo universal, algo eterno, y aquellos que caminan conscientemente por el sendero del celibato a menudo reportan tener este tipo de sueños. Sueños que se sienten como iniciaciones, sueños que parecen visitas divinas, pero no llegamos ahí por casualidad. No llegamos ahí simplemente aferrándonos al deseo con la esperanza de que desaparezca. Llegamos ahí escuchando, prestando atención, considerando los sueños como textos sagrados, como la voz del alma tratando de guiarte en tu transformación. El lenguaje onírico del deseo reprimido no es una maldición, es un mapa, y si aprendes a descifrarlo, te mostrará exactamente hacia dónde necesita ir la energía. Ahí es donde está la bifurcación del camino, ahí es donde todo se divide. Cuando la energía sexual se ve privada de su salida natural, se convierte en un fuego, y como cualquier fuego, puede tener dos consecuencias. Puede calentar tu casa
o quemarla hasta los cimientos. Jung observó ambos resultados en su trabajo. Vio a personas canalizar su soltería hacia el genio, el arte y avances espirituales que cambiaron sus vidas para siempre. Y vio a personas descender a la locura, la obsesión y la autodestrucción. La energía es la misma, la diferencia es lo que haces con ella. El fuego creativo nace cuando tomas esa fuerza sexual pura y le das dirección. No la reprimes, no finges que no existe, la reconoces, la sientes y luego la viertes en algo importante. Eso es lo que hicieron los grandes artistas, eso es lo que hicieron los monjes, esto es lo que ha hecho todo aquel que ha creado algo significativo a partir del sufrimiento. Tomaron el hambre, el anhelo, la tensión insoportable del deseo insatisfecho y lo transformaron en algo que el mundo pudiera ver. Una pintura, una sinfonía, un libro, una visión, una vida que ardió con intensidad renovada porque el fuego no tenía otro lugar a donde ir. Pero este camino no es fácil. Requiere disciplina, requiere enfoque, requiere abrazar la incomodidad y no buscar la salida fácil, porque la libido es poderosa. Está diseñada para hacerlo. Y si la niegas, te quedas con una cantidad enorme de energía sin tener idea de dónde dedicarla. Las personas no pueden hacer esto. Se desmoronan bajo la presión. Se hunden en la distracción, el entumecimiento, la depresión, o peor aún, se hunden en el segundo camino, el caos interior. El caos interior ocurre cuando la energía está desenfrenada. Ocurre cuando el deseo se reprime sin ser remodelado. El fuego no se apaga, se extiende. Se convierte en ansiedad, en rabia, en paranoia, en comportamiento insano y compulsivo que es imposible de detener. Nos encontramos obsesionándonos con cosas que no importan. Nos encontramos iniciando peleas sin razón. Nos encontramos incapaces de dormir, incapaces de concentrarnos, incapaces de sentir algo que no sea un miedo vago que nos sigue a todas partes. Jung llamó a esto inflación psíquica. Es cuando el inconsciente invade la mente consciente porque no hay límites, no hay estructura y no hay manera de canalizar lo que emerge. Las personas en este estado a menudo sienten que están perdiendo la cordura. Tienen pensamientos intrusivos, miedos irracionales y se sienten desconectados de la realidad. Y lo peor es que no saben por qué no conectan su soltería con su tumulto interior. Solo piensan que algo está mal con ellos. Piensan que están rotos, pero no lo están solo. Se están ahogando en energía cruda. Por eso la intención es tan importante. Por eso no puedes simplemente dejar de tener sexo y esperar lo mejor. Tienes que saber por qué lo estás haciendo. Tienes que tener un propósito. ¿Lo estás haciendo por miedo a la intimidad? ¿Por odio hacia tu cuerpo? ¿Porque crees que el sufrimiento te hará santo? Si tus motivaciones se basan en la vergüenza o el miedo, la energía se volverá tóxica. Te consumirá desde adentro. Pero si tus motivaciones se basan en el propósito, la visión, el deseo de transformar esa energía en algo más que placer fugaz, entonces tienes una oportunidad. El fuego se convierte entonces en combustible en lugar de destructivo. Jung creía que la creatividad y la sexualidad estaban profundamente vinculadas. Dijo que ambas provenían de la misma fuente, la libido, la fuerza vital, la energía pura de la existencia misma. Y cuando bloqueas una, o despiertas la otra, o las sofocan a ambas. No hay término medio. O te elevas, o caes. Y el factor decisivo es si estás dispuesto a hacer el trabajo, si estás dispuesto a enfrentar el fuego, sentir el calor, si puedes dirigirlo conscientemente hacia algo significativo. Piensa en la diferencia entre alguien que deja de tener sexo y se vuelve amargado, resentido y obsesionado con lo que se está perdiendo, y alguien que deja de tener sexo y se vuelve más enfocado, más impulsado, más determinado. La primera persona es consumida por el fuego, la segunda lo empuña, y la única diferencia es la conciencia. La única diferencia es su capacidad de ser conscientes de lo que está sucediendo dentro de ellos y de asumir la responsabilidad de hacia dónde va esa energía. No es una cuestión de moralidad, no es una cuestión de bondad o maldad, es una cuestión de poder. La energía sexual es poder, y como todo poder, puede ser usado o desperdiciado, puede construir o destruir. La pregunta es, ¿qué camino sigues? ¿Canalizas ese fuego hacia algo que te sobrevivirá o dejas que te queme desde adentro? Porque a la energía no le importa. Hará lo que hace la energía. Se moverá, se transformará. Y si no la diriges tú, ella te dirigirá a ti. Hay una soledad que viene con ser soltero de la que nadie habla. No es solo la falta de contacto. No es solo la cama vacía o las noches silenciosas.
es algo más profundo. Es la soledad de caminar por un sendero que casi nadie más entiende. Es el aislamiento que viene de darse cuenta de que estás haciendo algo que te aleja del ritmo normal de la vida humana. Y Jung conocía bien esta soledad. La llamó la soledad de la individuación, la soledad de convertirte en quien realmente eres. Incluso si eso significa aislarte de otros, las personas evitan la soledad a toda costa. Llenan sus vidas de ruido, gente, distracciones, cualquier cosa que les impida sentir el vacío, pero cuando eliges ser soltero, ya sea por casualidad o por elección, eres forzado hacia ese vacío. No hay escapatoria, no hay manera de entumecerlo con relaciones físicas. Tienes que acostumbrarte a él, tienes que sentirlo, y ahí es donde comienza la iniciación. Porque la soledad, cuando dejas de huir de ella, se convierte en una puerta, se convierte en el espacio donde el alma comienza a hablar. Jung creía que el verdadero crecimiento espiritual requería separación. Dijo que antes de que pudieras conectarte con algo superior, tenías que desconectarte del colectivo, tenías que escapar del ruido, las expectativas, el confort de encajar. Y ser soltero impone esta separación ante, hace diferente, y en esta otredad sucede algo profundo. Comienzas a escuchar la voz interior que has silenciado toda tu vida. Comienzas a sentir la presencia de algo más allá de lo físico, lo humano, lo temporal. Por eso, cada tradición espiritual incluye una forma de celibato. No porque el sexo esté mal, ni porque el cuerpo sea vergonzoso, sino porque ciertas verdades solo son accesibles en soledad. Ciertas profundidades solo pueden alcanzarse cuando uno está solo. Y la soledad, cuando se experimenta conscientemente, se convierte en el crisol en el que se forja el alma. Quema todo lo superficial, te despoja, hasta que solo queda lo que es real. Y lo que queda es la esencia. Aquellos que viven sin sexo durante periodos prolongados a menudo describen la sensación de vivir en un mundo diferente al de todos los demás. Ven a sus amigos enamorarse, casarse, tener hijos, y se sienten como si los estuvieran observando desde detrás de un cristal. Escuchan sobre deseo, pasión, la emoción de nuevas relaciones, y les parece un idioma extranjero. Y esa distancia, esa sensación de no pertenecer, puede ser insoportable, puede hacerte cuestionar todo. Puedes preguntarte si has cometido un terrible error. Pero Jung decía que ahí es exactamente donde necesitas estar. Ese es el desierto, esa es la noche oscura. Ahí es donde muere el ego y nace algo más, porque la soledad disipa todas las ilusiones. Revela quién eres cuando nadie está mirando. Revela de que estás hecho cuando no hay validación externa. No hay confort físico, no hay distracción de la dureza de la existencia. Y si puedes sobrevivir a eso, si puedes sentarte en ese fuego sin huir, emergerás transformado. Los místicos entendieron esto. Lo llamaron la vía negativa, el camino de la negación, el sendero del despojo total, hasta que solo queda la verdad. El celibato es una forma de ese camino, es la negativa de la unión física para descubrir la unión espiritual. Es el sacrificio de una conexión terrenal para encontrar una cósmica. Es brutal, es solitario, es doloroso, pero para aquellos que lo atraviesan conscientemente, es la experiencia más significativa que han tenido jamás. Jung habló del sí mismo, el centro profundo de la psique que existe más allá del ego. Dijo que el camino hacia uno mismo siempre es solitario, porque el sí mismo no se encuentra en otros. No se encuentra en el placer, la comodidad o la seguridad. Se encuentra en el silencio, en la soledad, en esos momentos cuando uno se desprende de todo lo externo y se ve obligado a confrontar lo interno. Pero eso es lo que no entienden las personas. La soledad no dura para siempre. No es un estado permanente, es una fase, es un pasaje, y del otro lado hay otro tipo de conexión. No la conexión de los cuerpos, sino la conexión de las almas. No la conexión con una persona, sino la conexión con todo. Las personas que experimentan la soledad de la soltería a menudo dicen que se sienten más conectados con la vida que nunca antes, más conectados con la naturaleza, con la belleza, con lo sagrado, con la presencia serena que todo lo impregna. Este es el regalo escondido en la soledad. Por eso es una iniciación, y no solo un sufrimiento, porque cuando dejamos de tratar de escapar de ella, cuando dejamos de sentir resentimiento, cuando dejamos de desear que las cosas fueran diferentes, algo cambia. La soledad se convierte en solitud, el vacío se convierte en espacio y el silencio se convierte en un idioma finalmente comprendido. Así que quizás la pregunta real no es por qué la vida priva a algunas personas del deseo sexual. Quizás la pregunta es:
¿Qué te conviertes en el silencio? ¿Qué se forja en el fuego de tu soledad? Porque la verdad es que las personas nunca lo sabrán. Huirán de ello toda su vida. Llenarán ese vacío con cuerpos, con placer, con todo lo que les impida enfrentar la realidad. Pero tú eres diferente. Estás caminando a través de la puerta que otros temen abrir y del otro lado o encontrarás nada o encontrarás todo. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente valiente para descubrir cuál? La transformación interior nunca es en vano. Siempre conduce hacia una versión superior de ti mismo. ¿Has sentido alguna vez que la ausencia de relaciones íntimas abre una grieta por donde puede filtrarse una luz desconocida que te revela paisajes interiores inexplorados? Cuando dejas de buscar compañía carnal y permites que el silencio reine en tu cuerpo, se produce un espacio fértil en el que florecen semillas de conciencia dormida. Esa carencia aparente no es un déficit, sino un umbral donde la energía circula hacia adentro y encuentra resonancia en cada célula de tu ser. Se activa un diálogo íntimo entre la mente y el núcleo profundo del alma. En la quietud de la abstinencia emerge un eco que reclama ser atendido. No se trata de una invitación a la renuncia por puro sacrificio, sino de un llamado a la transformación consciente. Cuando el impulso sexual deja de consumarse en el acto físico, busca refugio en el océano psíquico, y allí descubre corrientes que hasta entonces habían permanecido en calma. De pronto el sueño se vuelve torrencial, el cuerpo se estremece con impulsos inesperados. La imaginación se incendia con visiones que parecen provenir de otro tiempo. Este despertar no es un accidente ni una rareza, es la respuesta natural al desvío de la energía vital. Podrías preguntarte si estos fenómenos no son síntomas de desequilibrio o locura. Sin embargo, cada síntoma revela un nacimiento interno, una necesidad de desenterrar material psíquico enterrado. Jung describió la sombra como esa región oscura donde reside todo lo que hemos rechazado. Negar la energía sexual equivale a clausurar la puerta de entrada a esa región. Pero la energía no retrocede. Estalla de forma violenta, hasta abrirse camino hacia las profundidades. El temblor que sientes no es un castigo, es la tierra moviéndose para dar lugar a una nueva geografía emocional. Cuando comprendes que no existe muerte energética sino metamorfosis, entonces dejas de temerte. Empiezas a mirar la sombra con curiosidad y respeto. Reconoces que la pulsión de vida no se extingue, sino que busca metamorfosearse en formas más elevadas. Bajo la guía de Jung, descubres que el vacío al que temías no era una ausencia sino un espacio de purificación. El alma utiliza el silencio corporal para depurar memorias de culpa, vergüenza y condena. En ese proceso, tu mente se revela como un oráculo que hasta entonces había permanecido muda. La práctica de la retención consciente demuestra que la fuerza sexual es un combustible que puede avivar el fuego interno de la voluntad y la creatividad. Cuando decides contener la descarga física de la energía sexual, descubres que esa fuerza puede inflamarse en vívida pasión por el arte, la poesía, la música, la danza, la invención. Las manos creativas no son ajenas al pulso de la libido, sino su prolongación. Al dejar de donar tu vitalidad al acto sexual, la reinviertes en la expresión de tu genio único. Místicos, sufíes, monjes taoístas y yogis dejaron testimonio de que la energía sexual no es un placer banal, sino un portal hacia estados de conciencia expandida. Han descrito visiones de luz, universos simultáneos, danzas de deidades en cada átomo de la existencia. No se trata de admirar contenido de fantasía, sino de reconocer que el espíritu humano contiene en germen la capacidad de acceder a lo sublime a través de un crisol energético que no requiere contacto corporal para manifestarse. Imagina el cuerpo como un templo en cuya cripta duerme un dragón de llamas azules. Cuando practicas la abstinencia, no lo encadenas, sino que lo guías con cuidado para que su fuego transmute el plomo de tus limitaciones emocionales en oro de sabiduría. La alquimia no es un mito, sino una realidad interna. Cada vez que logras direccionar un impulso sexual hacia una obra de creación, una oración profunda, un acto de servicio, estás convirtiendo el deseo en códice sagrado. Pero todo alquimista novato teme prender fuego a su laboratorio si no comprende las proporciones. Sin intención clara, la energía regresa como una ola furiosa que arrasa puentes y muros de contención. En el terreno emocional se traduce en irritabilidad, miedos irracionales e impulsividad. Se evocan fantasmas de fracaso y deslealtad. Se despiertan resentimientos antiguos. En el plano mental sobrevienen rumiaciones repetitivas, ideas obsesivas, que giran en torno al deseo no resuelto.
Este caos es la prueba de que la energía no ha desaparecido, sino que clama ser canalizada. Cuando aceptas tu responsabilidad y decides practicar técnicas de respiración, meditación, visualización o canto sagrado, ofreces un conducto seguro para esa fuerza poderosa. La respiración consciente puede convertirse en un río que lleva la energía erótica hacia las cavidades del corazón y del cerebro, despertando centros de compasión, intuición y renovación creativa. En la meditación profunda, tu pelvis deja de gobernar tus sentidos y pasa a ser un punto de anclaje en la quietud. La energía sexual puede subir por la médula espinal, activando chakras superiores y generando sensaciones de éxtasis sin objeto. Te conviertes en un canal por el que transita la vida, no un mero recipiente de pasiones instintivas. Descubres que tu sexualidad trasciende el plano físico y se renueva en el reino de lo sagrado. La sombra, por su parte, no desaparece. Al hacer el trabajo consciente de redirigir la energía, la sombra se digna mostrarse de forma más amable. Aparecen memorias dolorosas, miedos enterrados, hábitos destructivos, pero esta vez actúas como un sanador que observa sin juzgar y aplica ungüentos de compasión y entendimiento. Poco a poco la sombra deja de lanzar dardos venenosos y te muestra talentos ocultos, deseos auténticos, vocaciones inconscientes que aguardaban en la penumbra. En este proceso invitas a tu sombra a dialogar de igual a igual contigo. Le agradeces su fidelidad en haber protegido partes vulnerables de tu psiquis. Le ofreces integrarse a tu conciencia para aportar energía creadora. Juntos forman un equipo que se define no por la represión, sino por la alquimia. Lo prohibido se convierte en dramaturgia interna, un drama sagrado en el que cada figura aporta un mensaje, cada emoción perturbadora se convierte en chispa de transformación. Es entonces cuando adviertes que la abstinencia no es castigo sino entrenamiento, no es pérdida sino ganancia, que el silencio sexual abre puertas que la multitud ni siquiera sospecha. Escuchas el latido del cosmos en tu sangre, percibes el pulso primigenio de la creación en cada fibra de tu cuerpo. Sientes el poder de la vida fluir en ti con intensidad renovada, no como algo ajeno que te agita, sino como tu propia esencia expandida. Este camino tiene tentaciones. En el instante en que te sientes poderoso y bendecido por tu dominio sobre el deseo, es fácil caer en el error de la arrogancia, creer que has trascendido la naturaleza humana y que te elevas sobre los impulsos corpóreos. Olvidas que la energía sexual es un maestro exigente que no admite fanatismos. Si te enorgulleces, te golpeará con regresiones traumáticas, te hará dudar de todo, te obligará a enfrentar el abismo de tu soberbia. Por eso los verdaderos sabios recomiendan cultivar la humildad, recordar que no posees la energía, sino que eres custodia de ella por un tiempo, que no eres un atleta victorioso que se pavonea, sino un caminante en senderos inestables, que cualquier descuido en tu atención puede transformarse en un pacto con fantasmas del deseo que te arrastrarán a los mismos abismos de donde emergiste. El arte de la redirección requiere disciplina sin rigidez, voluntad sin represalia. Requiere una observación constante de tus sensaciones, tus sueños, tus impulsos y tus fantasías. Un diario interior te ayuda a plasmar lo que aflora en la psique. Allí descubrirás símbolos recurrentes, escenas oníricas que repiten patrones y te indican hacia dónde quiere ir la energía. Comprenderás que cada sueño es una brújula que señala un tesoro enterrado en tu inconsciente. Cuando aprendes a descifrar ese lenguaje intuitivo, te conviertes en traductor de tu propia alma. No hay fórmula fija ni manual definitivo. Cada persona descubre sus imágenes y narrativas propias, pero todas comparten la experiencia de hallar un tesoro transformador cuando escuchan con valentía. La recompensa no es comodidad, sino liberación. No es calma homogénea, sino movimiento sabio. Podrías sentir en algún momento que el sendero es solitario e incomprendido. Descubrir que quienes te rodean no comprenden tu decisión o incluso la juzgan. Esto forma parte de la iniciación. El aislamiento te insta a cuidar de ti, a confiar en tu proceso interno. En lugar de buscar aprobación externa, te conviertes en tu propio maestro, tu propia comunidad, tu propia tradición. Algunos hallarán inspiración en textos sagrados de antiguas civilizaciones, otros en la contemplación de la naturaleza, otros en la entrega al servicio altruista. Pero el punto de convergencia es siempre el mismo. La energía que antes buscaba canalizarse en el acto íntimo, ahora vuela libre para invertir su valor en la expansión de la conciencia, la realización de un proyecto vital, la contribución al bien común. Se dice que en los periodos de abstinencia prolongada, la vista interna se agudiza, los colores se perciben más vivos,
los sonidos más limpios, las emociones más nítidas, el cuerpo deja de ser un instrumento que busca placer para convertirse en un espejo de la totalidad. Cada espasmo de deseo se convierte en un pulso de energía que puede impulsarte hacia una visión más amplia de ti mismo. En este contexto surge la noción de la energía Kundalini, esa fuerza enroscada en la base de la columna que al despertar asciende, trayendo estados de éxtasis y conocimiento profundo. Para quienes practican la retención consciente, el despertar Kundalini puede darse de forma natural y gradual, guiado por la respiración, el mantra, la visualización. Cada ascenso activa centros de percepción más sutiles y abre canales de unión con lo divino. Jung interpretó estos fenómenos desde un punto de vista psicológico sin negar su dimensión espiritual. Lo llamó proceso de individuación, el camino en el que se despliega el sí mismo genuino. Dijo que para alcanzar la totalidad era necesario integrar opuestos, aprender de la sombra y de la luz y redirigir la energía de los instintos hacia la realización de un propósito auténtico. La abstinencia voluntaria es uno de los medios para avivar este proceso, no porque se condene el acto carnal, sino porque refleja una elección consciente de no someterse al instinto sin reflexión. Se trata de cultivar una libertad interior más allá de la reactividad, una libertad que te permite decidir cuándo, cómo y con quién entregarte a la unión. Una libertad que te revela la sagrada danza entre eros y espíritu. Encontrar la medida justa en este camino es un arte que requiere paciencia, autocompasión y respeto. Es entender que la energía sexual es un torrente que no se apaga con prohibiciones drásticas ni se controla con prohibiciones asfixiantes. Se transforma cuando funges como conductor de un río que sabe cuándo subir su caudal y cuándo abrir sus compuertas para fertilizar los campos de tu vida. En ocasiones se recomienda combinar la práctica de la abstinencia con ayunos breves, silencios prolongados, baños de bosque, respiraciones prolongadas y contacto con el arte y la música. Estas experiencias complementarias ayudan a sintonizar con las corrientes sutiles que brotan de la reconducción de la libido. Te permiten verificar que tu travesía no es un ascetismo estéril, sino un aprendizaje intenso para desplegar tu potencial espiritual. Algunos narran que tras un tiempo de celibato consciente acceden a estados de flujo en los que las horas se disuelven y las palabras fluyen con naturalidad. Otros viven descargas de compasión que les inspiran gestos de amor desinteresado hacia desconocidos. Otros alcanzan visiones de símbolos que les impulsan a crear obras de impacto colectivo. Estas experiencias son diferentes para cada quien, pero tienen en común la sensación de haber entrado en contacto con una fuente viva. Y cuando en algún momento decides volver a la intimidad física, descubres que tu relación con el deseo ha cambiado. No es la urgencia ciega de antes, sino un encuentro consciente, un baile de energías respetuoso de ti y de la otra persona, una celebración de vida compartida y de misterio vivo. En ese instante comprendes que el verdadero triunfo no fue el abstenerte para siempre, sino haber aprendido a navegar la marea interior y regresar con sabiduría. En resumen, la falta de relaciones íntimas no es un hueco que resta, sino un portal que suma. Un portal hacia tu propia esencia, hacia tu poder creativo, hacia tu sombra y hacia la luz que la integra. Un portal hacia una búsqueda que no finaliza, pero te llena de sentido. Un portal donde la energía no se pierde sino se reencuentra. Un portal donde te conviertes en alquimista de tu alma. Un portal donde la ausencia de sexo se torna la iniciación más grandiosa que te conduce hacia tu auténtico despertar.